La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy, miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Recordemos que estamos en el ciclo 2. Las lecturas entre semanas son 2 ciclos, ciclo 1, ciclo 2, y van con la terminación del año en el que estamos. Cuando es un año non, como el año pasado, 23, fue el ciclo 1. Ahora estamos en el 24, año par, por lo tanto es el ciclo 2. Seguimos este recorrido que ya comentábamos desde el lunes pasado. Lecturas muy sustanciosas, muy bonitas del Antiguo Testamento. Hoy nos lleva la primera lectura al Deuteronomio. Recordamos que el significado del libro significa segunda ley, precisamente porque presenta un compendio de toda la Torá, de la ley, que ya aparece en el Éxodo y que es elaborada con mayor detalle en Levíticos y Números, y en el Deuteronomio como que utilizando un recurso narrativo, literario, que es Moisés, que se aproxima a su muerte, quiere hacer una especie como de resumen, una segunda alianza, un segundo compromiso con el pueblo de Israel, y es el tema central de todo este libro. Podríamos decir que es el resumen de toda la Torá. Vamos a leer del capítulo 4 los versículos del 1 y después del 5 al 9. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tenga noticia de todos estos preceptos, se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Bien, esta lectura nos ayuda a hacer algunas reflexiones sobre la evolución religiosa, espiritual, de la experiencia de Dios propia del pueblo judío. En algunas de las cosas de los textos del texto que acabamos de escuchar, de las expresiones más bien, aparece que el yavismo, la ley, la religión del pueblo de Israel, nace básicamente como un enoteísmo, no el monoteísmo que eventualmente llega a ser, sobre todo después del exilio de Babilonia. En sus inicios era un tipo de religión que se llama enoteísmo. Básicamente significa la supremacía de un dios frente a otros dioses. Y encontramos que en varios textos, en Salmos, por ejemplo, hay salmos donde se habla de que Dios en medio de los dioses, es decir, el Dios de Israel, en medio de estos otros dioses, o como lo que acaba de aparecer en el texto que escuchamos, ¿no? ¿Qué otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, ¿no? Es decir, empieza con esta apreciación de que a lo mejor hay un Dios que es predominante, más importante, entre una serie de dioses. Pero conforme va creciendo y madurando esta convicción, digamos, espiritual, teológica, experiencia de Dios del pueblo de Israel, cada vez queda más claro que no es que haya un Dios en medio de otros, sino hay un solo Dios. También empieza el yavismo como una religión étnica. Es nuestro Dios y cada pueblo tiene su propio Dios. Y desde luego, pues siendo nuestro Dios, consideramos que es más fuerte, cuando menos empiezan creyendo que les protege a ellos, y eventualmente se van dando cuenta, este Dios se va revelando, de tal forma que se presenta como el único Señor.
Entonces vamos viendo algunos de estos elementos que están presentes en la evolución de la conciencia de Dios que tiene el pueblo de Israel y que nosotros heredamos desde luego y profundizamos con la revelación de Dios en Cristo, ¿no? Ya no es un Dios étnico, sino se convierte en un Dios universal, ¿no? El único Señor. Otros elementos importantes para rescatar. A través de Moisés el Señor invita a su pueblo a escuchar, en primer término. Escucha los mandatos y preceptos que te enseño. Y en otras ocasiones hemos subrayado que hay que redimensionar nuestra palabra mandamiento, nuestra palabra precepto. Normalmente identificamos mandamiento con una orden, con un dictamen perentorio de algo que una persona tiene que hacer. Pero etimológicamente mandamiento significa poner en las manos de alguien, dar en la mano, confiarle a alguien algo. Y eso es lo que está haciendo Dios con su pueblo. Les confío estos elementos de las relaciones conmigo, las relaciones interpersonales, que van a asegurar que ustedes tengan una vida plena. Se los confío. Precepto a veces también se nos presenta como una especie de ley, nuevamente perentoria, y el origen de la palabra precepto viene del latín preceptum, que significa eso, pero del verbo precipere, que significa enseñar, instruir. Aparece de alguna manera en la misma forma como Dios se expresa en el texto del Deuteronomio. Escucha los mandatos y preceptos que te enseño, ¿no? No dice que te ordeno, que te enseño. Te enseño el arte de la vida, te doy estos elementos para que vivas correctamente, humanamente, podríamos decir divinamente, finalmente somos imagen del Dios vivo, y eso te va a permitir entrar y tomar posesión de la tierra, es decir, de esta tierra prometida, símbolo desde luego de la vida plena a la que Dios nos invita a todas y a todos, a donde queremos llegar de la mano de Dios. ¿A través de qué? De los preceptos, es decir, lo que nos va enseñando, y de los mandatos, de las acciones concretas que nos invita a realizar, ¿no? Que nos confía. Cuando hacemos caso de lo que Dios nos enseña y lo convertimos en vida, es decir, sus preceptos que se transforman en mandamientos, en formas concretas de interactuar en el mundo desde la sensibilidad de Dios, nos convertimos, nos dice el texto, en un pueblo sabio y prudente. Ya hemos dicho varias veces que sabiduría no significa erudición, como a veces la gente lo confunde. No es conocer muchas cosas, sino es saber aplicar lo que se conoce para el arte del buen vivir, del bien vivir. Y prudente quiere decir que eso que conoce, que maneja, lo sabe aplicar y sabe tomar distancia de las circunstancias para incidir en ellas de una manera eficaz y eficiente. Dios nos enseña a través de sus preceptos de manera general, pero también cotidiana y concreta a cada una y cada uno de nosotros. Nos da mandatos, mandamientos, nos confía. Ya sabemos que su mandamiento fundamental que nos ha enseñado el Señor Jesús es que nos amemos, que entreguemos lo mejor de lo que somos y tenemos en la construcción de un bien compartido, en la construcción de las relaciones de amor en comunión a las que Dios nos invita. Finalmente, esta invitación a no olvidarnos de los hechos. Ya hemos comentado que la fe se construye no solamente de creer cosas bajo la autoridad de lo que alguien nos diga, sino de constatar que eso que creemos tiene un sustento en nuestra vida. Los hechos del Dios que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia y nos ha mostrado que es digno de fe, que es fidedigno. Sigamos nuestro recorrido de Cuaresma en esta invitación a la conversión, es decir, a prestar atención a estos preceptos y mandamientos de Dios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.